Los elementos químicos y su clasificación periódica. La tabla periódica que conocemos en la actualidad se originó en el trabajo de dos químicos que de manera independiente clasificaron los elementos conocidos hasta entonces. Lothar Meyer, un químico alemán, en 1864 publicó una tabla periódica incompleta y en 1869 amplió la versión para incluir un total de 56 elementos. Ese mismo año, Dmitri Mendeleev, un químico ruso, presentó un artículo en el que hacía la descripción de una tabla periódica. Mendeleev fue más allá que Meyer al dejar espacios vacíos en su tabla y predecir que serían descubiertos nuevos elementos que los llenarían. También predijo las propiedades de esos elementos que aún no se habían descubierto. Mendeleev vivió para ver el descubrimiento de algunos de los elementos que predijo, con propiedades similares a las que él había pronosticado. Las tablas periódicas de Meyer y de Mendeleev diferían de la actual en algún sentido, debido a que ellos ordenaron los elementos con base en las masas atómicas crecientes. Después del descubrimiento del protón, Henry Moseley, un físico británico, determinó la carga nuclear de los átomos de los elementos y concluyó que los elementos se debían ordenar con base en sus números atómicos crecientes. De esta manera, corrigió las discrepancias que existían en la tabla periódica. Cuando los elementos están acomodados en orden de sus números atómicos crecientes, los que tienen propiedades químicas similares se encuentran en intervalos periódicos definidos. A esta relación se le conoce como la ley periódica. Si seguimos la ley periódica y completamos la clasificación abreviada de los elementos, obtenemos una tabla periódica completa. Esta tabla periódica, propuesta por primera vez en 1895 por Julius Thomson, un químico danés, está ordenada en 7 renglones horizontales llamados períodos. El período 1 contiene solo 2 elementos, el hidrógeno y el helio. En este período se llena el primer nivel de energía principal, con un subnivel 1s con 2 electrones. El número del período indica el número del nivel de energía principal que los electrones comienzan a llenar. El período 2 contiene 8 elementos que van desde el litio hasta el neón. En este período se llena el segundo nivel de energía, subniveles 2s y 2p, llegando hasta un segundo nivel de energía completamente lleno en el neón. El período 3 también contiene 8 elementos, desde el sodio hasta el argón, con el tercer nivel de energía principal, solo los subniveles 3s y 3p. A los períodos 2 y 3 se les llama períodos cortos, ya que solo tienen 8 elementos cada uno. El período 4 contiene 18 elementos, desde el potasio hasta el criptón. En este período se llenan los subniveles 4s, 4p y 3d. El período 5 contiene 18 elementos, desde el rubidio hasta el xenón. En este período se llenan los subniveles 5s, 5p y 4d. El período 6 contiene 32 elementos, desde el cesio hasta el radón. En este período se llenan los subniveles 6f, 6p, 5d y 4f. A los elementos del 58 al 71 se les llama la serie de los lantánidos y también se les denomina elementos de tierras raras. Estos elementos corresponden al llenado del subnivel 4f. El período 7 tiene hasta el momento 25 elementos, desde el francio hasta el recién descubierto y aún sin nombre elemento 111. En este periodo se llenan los subniveles 7s, 6d y 5f. Los elementos desde el 90 hasta el 103, hasta Laurencio, se denominan la serie de los actínidos y corresponden al llenado del subnivel 5f. Así como la tabla periódica está clasificada en periodos, también la podemos clasificar en grupos o familias, los cuales consisten de 18 columnas verticales. Puesto que los grupos tienen propiedades semejantes, también tienen nombres especiales. A los elementos del grupo 1A, con excepción del hidrógeno, se les llama metales alcalinos. El hidrógeno, aunque presente en el grupo 1A, no está considerado entre los metales alcalinos porque no todas sus propiedades se parecen a las de estos. Los del grupo 2A se les llama metales alcalinoterrios. Los del grupo 6A se llaman calcógenos. Los elementos del grupo 7A se conocen como halógenos y los elementos del grupo 8A se llaman gases nobles. Cuando hacemos referencia a un grupo, o sea, a una columna vertical, utilizamos el número romano y a continuación el número de columna.
En un determinado periodo, los elementos varían gradualmente de izquierda a derecha, empezando por la izquierda con aquellos que tienen propiedades más metálicas, como es el caso del sodio, hasta los que tienen propiedades no metálicas, por ejemplo el cloro. Al término de cada periodo, se encuentran los elementos del grupo 8A, que son los gases nobles. Utilizando la numeración romana, la mayor parte de los grupos o familias que están en las columnas verticales están clasificadas en grupos A o B. A los elementos del grupo A se les conoce como elementos representativos. A los del grupo B y del grupo 8 se les llama elementos de transición. El lantano con los lantánidos y el actinio, junto a los actínidos, están clasificados como elementos de transición y se encuentran en el grupo 3B. Uno de los principios fundamentales en química es el uso de la tabla periódica para correlacionar las características generales de los elementos. La tabla periódica separa los metales de los no metales por medio de una línea escalonada de color. A la derecha de esta línea se encuentran los no metales y a la izquierda los metales. En el extremo izquierdo se encuentran los elementos más metálicos. Como se puede observar, a la mayor parte de los elementos se les considera metales. Los elementos que están adyacentes a la línea escalonada de color se les llama metaloides o semimetales, con excepción del aluminio, que no es un metaloide, sino un metal, ya que la mayoría de sus propiedades son metálicas. Los metaloides incluyen el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio, el polonio y el astatino. Los químicos dividen los elementos en metales y no metales. La base de esta división son las propiedades físicas y químicas. En general, los metales tienen las propiedades físicas siguientes. Tienen mayor lustre, o sea, brillo, como es el caso de la plata. Son buenos conductores de electricidad y de calor, como es el caso del cobre. Son maleables. Eso quiere decir que es posible darles forma golpeándolos con un martillo, como es el caso del estaño. Son dúctiles, o sea que es posible estirarlos para formar un alambre delgado, como es el caso del cobre. En su mayor parte, los metales tienen densidades altas, como es el caso del plomo. Muchos tienen puntos de fusión altos, como es el caso del hierro. Por tanto, los metales son generalmente sólidos a la temperatura ambiente. La excepción son el mercurio, el galio, el cesio, que son líquidos a la temperatura ambiente. Casi todos los metales son duros, como es el caso del hierro, el tungsteno y el cromo. Sin embargo, algunos son suaves, por ejemplo, el sodio y el plomo. En general, los metales también tienen propiedades químicas. Como ser, no es fácil combinarlos entre sí. Cuando se combinan con los no metales, es común encontrarlos en la naturaleza en forma combinada. El hierro puede hallarse combinado con el oxígeno o el azufre, y el aluminio con el oxígeno y el silicio, o solo con el oxígeno. Algunos metales relativamente no reactivos se encuentran en la naturaleza en estado libre, es decir, que no están combinados con ningún otro elemento. En estado libre solamente se encuentran el oro, la plata, el cobre y el platino. Las propiedades físicas y químicas de los metales que acabamos de mencionar son propiedades generales que varían de un metal a otro. Por lo regular, los metales exhiben muchas de estas propiedades, aunque no necesariamente todas. En cambio, las propiedades físicas de los no metales difieren en general de las propiedades de los metales. Las propiedades físicas generales de los no metales son las siguientes. No suelen ser lustrosos, sino opacos, por ejemplo el azufre y el carbono. Son habitualmente malos conductores del calor y de la electricidad, como es el caso del azufre. No son dúctiles ni maleables, sino más bien frágiles, por ejemplo el carbono. Tienen bajas densidades, como es el caso de los gases nitrógeno y oxígeno. Tienen un punto de fusión bajo, de manera que por lo menos existe un no metal en cada uno de los tres estados físicos de la materia. El azufre, el fósforo, el carbono y el yodo son sólidos. El bromo es un líquido y el flúor, el cloro, el nitrógeno y el oxígeno son gases a la temperatura ambiente y a la presión atmosférica. Son blandos, como es el caso del azufre y el fósforo. Encontramos una excepción, sin embargo, en el diamante, que es una forma de carbono. El diamante es uno de los materiales más duros que se conocen. Por lo regular, los no metales tienen las propiedades químicas siguientes. Se combinan con los metales. Algunos existen en la naturaleza en estado libre, o sea que no se encuentran combinados. Estos son el oxígeno y el nitrógeno, ambos en el aire, el azufre y el carbono, como ser el carbón, el grafito y el diamante. También pueden estar combinados entre sí.
el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el dióxido de silicio, que se le conoce como la arena, el dióxido de azufre y el tetracloruro de carbono son ejemplos de compuestos formados por dos no metales. La tabla periódica que estamos viendo nos ofrece una vasta información acerca de la organización de los elementos según las propiedades físicas y químicas de cada elemento. En resumen, tenemos a los periodos en filas horizontales y que se enumeran del 1 al 7, según el nivel de energía en que los electrones están distribuidos. Luego tenemos a los grupos en columnas verticales y podemos observar que tienen dos tipos de numeración. Cuando vemos números romanos escritos, nos estamos refiriendo a las familias, ya sea de la serie A o B. Como habíamos mencionado, también tenemos a los metales de transición de la serie B, al igual que los lantánidos y los actínidos. Utiliza la tabla periódica para clasificar los siguientes elementos en metales, no metales o metaloides: cesio, iridio, telurio, selenio, germanio, estaño, arsénico y potasio. Defina o explique cada uno de los siguientes términos: la ley periódica, períodos, grupo, metales alcalinotérreos, calcógenos, halógenos, gases nobles, serie de los lantánidos, serie de los actínidos, metaloides, elementos representativos y elementos de transición.